Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Una voz en tu parlante, en tu parlante. Una voz en tu parlante, en tu parlante. Una experiencia radial, una mirada a la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esto que se llama Una voz en tu parlante, que por sobre todas las cosas, como siempre te digo, más allá de ser una experiencia radial, se trata de una mirada a la vida. Y en este caso sigo con lo que comencé la vez pasada, de estas reflexiones desprovistas de religiosidad, o sea, vistas desde un lugar no religioso, digamos así, no desde la fe, sino simplemente de la observación de una persona común y corriente, en este caso quien te habla. Y la vez pasada, esta es la segunda entrega, ¿sí? La vez pasada te había hablado sobre un breve pasaje de lo que se conoce como las bienaventuranzas, donde señalaba algo así como dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Bien, allí te expliqué, entre otras cosas, que lo que indicaba ese pasaje es que para poder acceder al reino de los cielos, en mi caso te indiqué que sería como tener verdadera paz interior y ese tipo de cosas, pero cada cual lo puede tomar desde su perspectiva, por ejemplo, religiosa, e imaginarse algún lugar tipo paraíso o cosa similar. La cuestión es que lo que dice Jesús en ese pasaje de Mateo, en el capítulo 5, indica que es importante tener espíritu de pobres porque es necesario ser humilde y es necesario tener desapego de las cosas materiales. O sea, es una muy, muy buena instrucción. Ahora que está de moda, o que se ha puesto muy de moda decir que el budismo te lleva al desapego y las filosofías orientales y todo eso, esto es muy viejo. Ya en el Evangelio o en los Evangelios y también en los Hechos de los Apóstoles, pero en particular a través de estas frases,
atribuidas a Jesús en los evangelios, se puede ver que el desapego es una garantía de lo que podríamos llamar vulgarmente felicidad, pero que en realidad se trata de paz. La única forma de tener paz es no sujetarse a cosas que nos tienen intranquilos, como son las cosas materiales, por ese temor a perderlas o esa ansiedad de querer tener cada vez más. También te indiqué que hay citas a través de las experiencias, de los relatos, de los hechos de los apóstoles, donde vos ves que ellos vendían sus cosas y repartían entre todos, o sea, había una comunidad donde cada cual compartía con el resto lo mucho o poco que tenía. Es interesante el comportamiento de la comunidad cristiana. En este caso, lo que te leí hoy sigue un poco esa línea porque quería aclararte breves cositas nada más. Y se trata de lo que te leí del libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, desde los versículos 17 hasta el 24. Déjame decirte, antes que te comente sobre este texto en particular, que el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios más antiguos del Nuevo Testamento, ¿sí? Se supone que fue escrito alrededor del año 70, ya que habría sido escrito después de la muerte, crucificado cabeza abajo, del apóstol Pedro, y también después de la muerte, decapitado, del apóstol Pablo. El primero, Pedro, muerto, crucificado en el 64, en el año 64, y Pablo, decapitado en el año 67. Este evangelio, el Evangelio de Marcos, habría sido escrito en el año 70. Y ya que acabo de decir esto, de haber mencionado estos dos trágicos sucesos, la crucifixión de Pedro y la crucifixión y la decapitación de Pablo, estos dos hechos son también parte de lo que me ha movido a mí a dar fe a estos testimonios de los evangelios, independientemente de que yo pudiera o piense que quizás Jesús no haya existido tal como lo relatan los evangelios, pero sí debe haber existido alguien que dijo un mensaje muy, muy poderoso, pero tan poderoso, que en el año 64 un señor llamado Pedro se dejó crucificar, defendiendo esas cosas que él aseguraba haber escuchado por boca de un maestro llamado Jesús. Y también un señor llamado Pablo se dejó decapitar por no renunciar a esos mismos ideales que el cristianismo, digamos así, le había enseñado. Por eso me parece importante leer los evangelios, porque si crees en Jesús, bueno, obviamente te va a resultar más valioso, pero si no crees en Jesús, es obvio que lo que hay encerrado allí es un mensaje que marcó el destino de la humanidad y por el cual mucha gente al principio entregó su propia vida. Entonces digo que después hayan pasado cosas como que se formó una iglesia, o sea, todo un sistema de poder que después desfiguró todo ese mensaje, y donde justamente hablando de esto de la riqueza fue lo fundamental para esa nueva organización, y los pobres fueron lo menos importantes para esa organización, y el mensaje propiamente dicho quedó totalmente desfigurado. Bien, más allá de que eso pasó, lo real es que si volvás a la fuente, para este caso el Evangelio de Marcos, que habría sido el primero que se escribió, porque el de Mateo
y el de Lucas fueron escritos, se supone, a partir de este texto que tiene 16 capítulos, que es el Evangelio de Marcos. Y el de Juan, bueno, fue escrito en una fecha posterior, quizá habrá sido escrito por el 100, ciento y monedas, y tiene otra configuración distinta. Vos ya el solo hecho de leerlo te das cuenta que es más filosófico, tiene más influencias helénicas y todo ese tipo de cosas. Bueno, volviendo ahora al texto, porque si no me voy a ir mucho por las ramas. Lo que te digo es que lo que menciona aquí tiene que ver un poco con lo de la vez pasada, pero quizá profundiza más, porque aquí vemos cómo se acerca a alguien a Jesús y le dice que quiere alcanzar la vida eterna, ¿sí? Lo que quizá en el budismo se puede llamar el nirvana, o sea, alcanzar al fin el éxtasis o algo así, y en otras religiones se puede llamar de otra manera. Bueno, acá este hombre lo plantea a través de, llegar a alcanzar la vida eterna, lo que sería el reino de los cielos, etc. Y le dice que tiene que hacer. Entonces Jesús le dice que tiene que hacer lo que dicen los mandamientos, tal cosa, tal otra, tal otra y tal otra. Entonces el hombre este muchacho le dice, yo esto lo hago desde siempre. Bueno, bárbaro, entonces le dice Jesús, perfecto, te quedaría hacer una cosita sola, ¿no? Y acá este pasaje muestra como que Jesús ya sabía que esta persona era rica, cosa que también pudiera ser que la haya deducido por su indumentaria, es muy probable. Bien, pero le da un cierto matiz de que, sabía que era rico. Bien, la cuestión es que Jesús le dice, te quedaría entonces hacer una cosa, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres, y después vení y seguime. Y entonces este muchacho se afligió y se fue. ¿Por qué? Porque no se sentía capaz de hacer eso, y porque era muy rico, era como tenía que dejar toda su riqueza para seguir a este hombre. Con lo cual parecería que esa es una de las premisas del mensaje de los evangelios en general, que después se sostuvo, como ya te comenté, en los episodios, en los comentarios, en el relato propiamente dicho, que podés ver en los Hechos de los Apóstoles. Una voz en tu parlante, una experiencia radial, una mirada a la vida. Una de las cosas fundamentales es no al egoísmo, sí al compartir, sí al desprenderse de lo propio para ayudar a los demás, ¿sí? Y entonces esta situación es la que te lleva a estar en paz con vos mismo, es la que te aleja del egocentrismo, de la egolatría, de, qué interesado que estoy en mí, no puedo dejar de pensar en mí, y tengo esto pero ahora quiero más. Esto de saber desprenderse de los bienes materiales es un elemento que ayuda, de acuerdo a lo que el cristianismo está planteando, a que te liberes, ¿sí? Que te liberes de la presión de perder las cosas, lo que implica un temor, de la ansiedad de querer tener más de lo que tenés, lo cual es una presión también grande. Te propone, en definitiva, que hagas un mundo mejor. Y parecería, por lo que dice después, que donde menciona qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y cualquiera al leer esto, de hecho ya los apóstoles los discípulos de él en ese momento quedan asombrados por lo que dice, porque es como decir, pero escúchame, flaco,
Si vos decís que tenemos que dejarlo todo y demás, escúchame, los únicos que van a querer entrar son los pobres, hermano, porque los ricos no, o el que tiene un manguito en serio, no va a dejarlo todo, no es fácil. Y entonces, bueno, ahí Jesús le dice, y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y más adelante, si seguís leyendo, vas a ver que dice, sí, parecería imposible, pero para Dios es posible. Como diciendo que bueno, que seguramente no lo van a dejar todo. O sea, como diciendo, miren muchachos, sí, yo lo digo así, parece duro, y bueno, quizá lo es de alguna manera, sin duda, pero en realidad tomen esto como una metáfora, como diciendo, por favor, compartan sus bienes con los otros. Por supuesto, yo les digo, dejen todo, pero en realidad Dios sabe que para todo el mundo es difícil dejar todo, no jodamos, eso lo tengo claro. Pero bueno, pónganse a disposición de los pobres. Los que tienen mucho, pónganse a disposición de los pobres. Y los pobres no se aprovechen de los que tienen mucho. ¿Ah? De hecho, estoy recordando ¿cómo se llama esto? En una de las cartas, creo que de Pablo, no me acuerdo muy bien, dice, el que no trabaja, que tampoco coma. No estoy seguro si es en una carta o en los Hechos de los Apóstoles, que se hace esa cita. El que no trabaja, que tampoco coma. Como diciendo, acá tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y bueno, y después los apóstoles le dicen en este pasaje de Marcos capítulo 10 que mirá que nosotros dejamos todo por vos. Y bueno, pero en el caso de ellos eran pescadores. Pensemos que los pescadores en aquella época eran los más pobres del mundo. O sea, una persona que la única bendición que tenía de la vida era que hubiese un mar o un lago o lo que fuere donde podía ir a pescar y eso comerlo. Eso era todo. Así que bueno, quería leerles este pasaje por ese motivo y porque además justamente acá hacen se pone en boca de Jesús esta cuestión de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Con lo cual, yo me acuerdo cuando era chico que leí esto y pensaba, pero obvio que no puede pasar por el ojo de una aguja. Yo imaginaba una aguja, mi mamá era modista encima. Entonces me imaginaba una aguja que tiene ese agujero tan chiquito y digo, pero un camello no puede pasar nunca. O sea que nunca va un rico a heredar el reino de los cielos, digamos. Y bueno, la cuestión de esto, más allá de que la semblanza pretende indicar esa dificultad, en realidad, según se comenta, los estudiosos dicen que ojo de la aguja se llamaba en realidad a una puerta pequeña que tenían las entradas de las ciudades en ese momento en Oriente, donde se usaban camellos. Entonces, los pórticos de las ciudades, de entrada a las ciudades, eran grandes, ¿sí? Eran 2 hojas grandes, enormes, ¿sí? Pero, cuando pasaban las personas, una de esas puertas enormes tenía una puerta chiquita y las personas pasaban por ahí. A esa puerta chiquita se le llamaba el ojo de la aguja. ¿Y qué pasa? Para no abrir la puerta grande, que un camello pudiera pasar por la puerta chica, era necesario que al camello se le saquen todas las cosas que tenían cargadas, todos los bienes que estaban puestos arriba del lomo del camello, y además era también necesario que el camello, que tiene mayor altura que un hombre, se agachara y entrara como de rodillas y con la cabeza baja por esa puerta. De esa manera el camello
podía pasar sin carga, sin bienes materiales, de rodillas y con la cabeza gacha. Y ahí queda completa la imagen. La idea es que cualquiera que quiera ser agradable a Dios, por decirlo de alguna manera, que quiera hacer las cosas bien con la vida, con Dios, con el universo, con quien ustedes quieran creer, tiene que tener humildad. Tiene que recordar que venimos desnudos y nos vamos, nos iremos desnudos. Y que eso es todo. Y que quizá, me imagino yo, en la mente de aquel Jesús del que hablan los evangelios, no estaba la idea de dejarlo todo, de la locura dejo todo y se lo doy a los pobres. No, mismo porque hoy por hoy no tendría mucho gollete, porque los pobres, algunos pobres están muy acostumbrados a valerse de los bienes ajenos y no hacer nada bueno, gastarlo en cosas que los perjudican aún más todavía, lamentablemente. Pero sí tener conciencia de que los bienes materiales los podemos usar para nuestro bien, no tienen que ser nuestra preocupación. Tenemos que desapegarnos en ese sentido de ellos y bueno, y cuando hace falta, en cuanto nos sea posible, ayudar a otros a que estén mejor. Bien, esto era todo lo que yo quería decirte el día de hoy. Nada más. Cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao. Chao, chao, chao. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una experiencia radial. Una mirada a la vida.